Hola Gustavo, buen día, bienvenido. Buen día Alejandro, un gusto de estar contigo. Bueno, el gusto es mío también, tenemos un manojo de asuntos para conversar, vamos, porque siempre tenemos un manojo de asuntos para conversar, siempre están allí a disposición, pero naturalmente que los acontecimientos ocurridos en el marco del desalojo de la sede del Codicen han, por distintas razones, algunas incluso algo inesperadas, dado que hablar durante mucho tiempo, lo sigue haciendo, y te encuentra a vos vinculado a propósito de que tenés la representación legal de una de las muchachas ocupantes, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. ¿Podrías resumirnos primero cuál es la situación específica de esa muchacha? ¿Cuál fue la acción legal que vos entendiste la más adecuada y tu visión sobre los acontecimientos, Gustavo? Sí, cómo no. En primer lugar, yo defiendo a Naivi Mastrandrea, una chica que, según los videos que aportó el Ministerio del Interior, aparece arrojando un proyectil, una piedra, que curiosamente impacta, pero no en un efectivo policial, sino en un compañero de la manifestación. En base a ello comienza la indagatoria. A mí se me nombra abogado defensor, justo en el momento que yo estaba en San José. ¿Conocías a la muchacha, a la familia? No la conozco, Ajá. No la he visto, ni por lo que te explicaré a continuación. Yo estaba en San José defendiendo a Rubén Bouvier, de la organización Salud para Todos, una organización, una ONG, que monitorea los acontecimientos en salud pública. Fue el que dio el material inicial para el programa de Santo y Seña por la violación de los derechos humanos en las colonias psiquiátricas. Él fue denunciado por el director de las colonias psiquiátricas en el marco de la ley de difamación e injuria por medios de comunicación, y entonces veníamos en camino de hacer esa defensa, de interponer una inconstitucionalidad cuando se nos nombra abogado defensor. En virtud de que no llegaba en el plazo de una hora, la actuaria me intima a que nombre un colega para realizar las primeras indagatorias, y me asiste el doctor Enrique Silva, y hace ese contacto primario con nuestra defendida, el que yo no tuve y por eso no la conozco. Ni menos llego a Montevideo, advierto que estamos en una situación presumarial y que ya se está aplicando una ley, la ley 19.334, que es la ley que le dio la forma de servicio descentralizado a la Fiscalía de Corte, y que es una ley que contiene un artículo, el artículo 4, que confiesa abierta, grotescamente, con desenfado, yo diría que impúdicamente, una violación de la Constitución. ¿En qué consiste esa violación? Ya te la digo. Por eso inmediatamente, Alejandro, interpongo la misma inconstitucionalidad que había interpuesto en San José. ¿En qué consiste? Es muy sencillo de entender. El artículo 197 de la Constitución previó el formato de servicio descentralizado para determinadas actividades del Estado que permitieran al Poder Ejecutivo no solamente observar los actos del servicio descentralizado por razón de mérito o de legalidad, sino también revocar el acto observado por el Poder Ejecutivo. Vale decir, el presidente de la República, actuando con el ministro del ramo, puede revocar un acto de un director general de servicio descentralizado o de un directorio. Puede decir, este acto lo revoco. Ahora, vos fijate que para la Fiscalía de Corte permitir que el presidente de la República, en tanto y en cuanto el fiscal de Corte actúa en función jurisdiccional, porque actúa en los procesos, y sobre todo nos referimos a la justicia penal, actúa en un proceso penal, imagínate al doctor Vázquez revocando el procesamiento de Caloya. Es impensable, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces los legisladores, ante este escollo constitucional, consultaron a un constitucionalista, al doctor Martín Rizo Ferrán. Sí. Y el doctor Martín Rizo Ferrán les dijo, bueno, miren, este escollo constitucional solamente tiene una solución, que además es discutible desde el punto de vista constitucional. Encartar un artículo, es decir, poner un artículo que diga que para la Fiscalía General no se aplica el 197. Bien. Bien mal. No, bien que entendí. Bien desastroso. No. Entendiste, está correcto. Entendí. O sea, el especialista le dice, sí, es cierto, esta es una debilidad, sí. Bueno, hagamos algo, se aplica para todos menos para claro, este. obviemos la Constitución.
dejemos la Constitución en el cajón, por no decir otra expresión más popular y descomedida, ¿no? Muy bien. Absolutamente impensable que el legislador pudiera recoger esa propuesta, que también resulta muy difícil de creer que provenga de un constitucionalista. Pero como estamos en un país muy especial, como se ha constituido el Uruguay, el legislador recoge esa solución y encarta entonces el artículo número 4 y por la vía eufemística de la interpretación dice, bueno, a este servicio descentralizado, en realidad la parte de la observación y de la revocación solo se aplica para la función administrativa. Es decir, la parte del ejercicio de la función administrativa del fiscal de corte, como jerarca de los fiscales, pero no para los actos jurisdiccionales. Evidentemente eso no es una interpretación, eso es hacerle decir al constituyente lo que el constituyente ni pensó en ello, porque organizó toda una constitución de forma tal que en el artículo 168 la Fiscalía de Corte está prevista con determinado formato que es incompatible con el 197. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, esa aberrante inconstitucionalidad la ponemos de manifiesto y la utilizamos en la defensa de nuestra defendida. El Ministerio Público no es independiente, el Ministerio Público se ve avasallado en su independencia técnica y cada vez que intervenga un fiscal con esta ley, nosotros entendemos que actúa sin independencia técnica. Es una paradoja, Gustavo, Dime, me parece, porque en realidad la razón por la cual el gobierno decidió, a ver, porque recordemos, yo sé por dónde vas. Sí. Sacarla del Ministerio de Educación y Cultura. Vamos por parte, porque a mí me gustaría, aprovechemos ya que estás vos, que además que sos muy claro expresando tus ideas, cosa que yo como ciudadano valoro mucho. Vayamos por partes. Vayamos. La Fiscalía, para que lo entienda todo el mundo, ¿no? La Fiscalía funciona en el marco del Ministerio de Educación y Cultura, correcto, ¿no es cierto? Eso, por definición, no hay que ser un gran especialista, parece atentar contra la independencia de la Fiscalía, ¿no es cierto? Parece. Yo te voy a explicar que no. ¿Vos decís que no ocurre eso? No ocurre eso. Tal como venía funcionando... Bueno, pero sí, déjame hacer el cuentito sí, adelante, para que quede claro lo de la presunta paradoja. Perfecto, ¿no? Adelante. Igual, de todas maneras, esta opinión de que parece constituir potencialmente una posición de riesgo o de fragilidad para la autonomía, ya que el fiscal puede verse, al sentirse subordinado al ministro de turno, puede hacer las cosas de acuerdo a lo que éste pretenda, directa o indirectamente. Esto a grosso modo para que lo entienda cualquiera, ¿verdad? Está perfecto. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Inicialmente, lo anunció Tabaré Vázquez, tú lo recuerdas bien, dice, para que esto no ocurra, vamos a ponerlo en presidencia. Y bueno, la oposición dijo, Guatemala, Guatepeor. Parece que fue más razonable también, ¿no? Claro. ¿Cómo lo vas a poner en presidencia? Porque si lo pones en presidencia... entonces, lo que pareció un gesto saludable de política, tiene razón la oposición, si lo ponemos en presidencia puede ser todavía más frágil y más vulnerable la independencia. Correcto. Por lo tanto, creemos un servicio descentralizado. Y ahí la oposición dijo, sí, esto me parece mejor que lo que tenemos. Claro. Hasta que llega Salle y dice lo contrario. No llega Salle, está bien, llega Salle y interpone. Llega Salle y hace algo que Rizo Ferrán había adelantado. La ventaja que tiene esta ley, que él ya advertía que era inconstitucional, es que mientras no se impugne por acción de inconstitucionalidad, se aplica. Y era lo que estaba pasando, y en ese sentido tenés razón, hasta que llegó Salle e interpuso la inconstitucionalidad. Y pone a los ministros de la Suprema Corte de Justicia entre la espada y la pared. Por supuesto que los ministros van a evadir esa situación de condición. ¿Por qué? ¿Ya lo sabéis? Sí, ya lo sé, sí, por supuesto, porque yo, tengo 57 años, tengo 32 años de la justicia, investigo cómo se está desenvolviendo este gobierno y por lo tanto le conozco Pero el gobierno es una cosa y la Suprema Corte es otra. Bueno, eso es más teórico que real, pero vamos por partes. Yo sé que cada cosa que yo diga vamos a tener una situación de confrontación dialéctica que gustosamente la hago contigo, ¿verdad? Es más, me gusta y anuncié en el Twitter que este tipo de entrevista era con un temario muy, muy abierto, muy frondoso, lo cual me satisface mucho. A ver, vamos por parte. ¿Cómo va a salir de la situación que generó Salle con respecto a la inconstitucionalidad? Muy sencillo. Va a decir, mire, tiene que haber un interés legítimo, personal y directo. Y por lo tanto, aquí no se dan esas condiciones. No va a ser admitida la acción de inconstitucionalidad porque van a observar la admisibilidad por el lado de la no configuración de estos requisitos. En realidad,
está mal. Y ya me adelanto a decir que está mal. ¿Por qué está mal? Porque como se viola la independencia técnica de los fiscales en esta estructuración del Ministerio Público, todo justiciable tiene el derecho, tiene el interés legítimo y directo a ser juzgado por una justicia en el que el fiscal tenga independencia técnica individual. Independencia técnica individual. Este concepto es fundamental. Cada fiscal representaba, antes de esta ley, al Ministerio Público y era absolutamente independiente. El Fraude Amplio organiza la justicia de otra forma. Ya entras provocando, ¿no? Otra vez. El Fraude Amplio lo que hace es... Es como cuando los hinchas de Nacional dicen penador y... Escúchame. O los de Peñarol dicen nació mal. No, pero ¿sabés lo que pasa? Que hay que tener cierto respeto por el pasado. Hay que tener respeto por toda una tradición, por toda una historia de sangre del Frente Amplio. Porque el Frente Amplio es una fuerza política que tiene un legado de sangre, tiene compromiso de sangre. Murieron militantes y se mataron inocentes, ¿verdad? En esa confrontación ideológica, que hoy ya no existe confrontación ideológica. Por eso, mi provocación en cuanto al Fraude Amplio, para marcar la diferencia, la transformación ideológica que sufrió el Fraude Amplio a partir del liderazgo de dos individuos que cambiaron, que produjeron la metamorfosis del Frente Amplio, que son Tabaré Vázquez y Gonzalo Fernández. Ese binomio que logra la total transformación ideológica, política y moral del Frente Amplio, transformándolo en el Fraude Amplio. Pero bueno, no me quiero ir del tema. La Corte entonces va a decir, no hay legitimación. En realidad hay legitimación, el recurso debe ser admitido. Y lo que debe ser admitido es que se altera por completo el sentido que el constituyente le quiso dar al Ministerio Público, ahora, que era la independencia técnica. Pero no tiene más independencia en este caso, no, en la medida que, tal como proponía el constitucionalista, en cuestiones estrictamente técnicas no haya posibilidad de que el presidente de la República pueda revocar, que es el peligro que vos advertís en esta situación y que por supuesto se da de bruce con la independencia, ¿no? Claro, pero dos cosas, Alejandro. Primero, el presidente puede revocar, porque por encima de la ley está la Constitución. Y el 197 establece la posibilidad de la revocación. Aquí hay una incompatibilidad excluyente. Aquí no se puede solucionar el tema. Es excluyente. La única forma de solucionar el tema es modificar el 197. Es decir, una reforma constitucional. Aquí la única forma de que la estructura de servicio descentralizado pueda acoger al Ministerio Público es mediante la reforma constitucional. Como no se quiso hacer una reforma constitucional, se hizo lo más imprudente, lo más salvaje, no darle corte, por no decir otra cosa, al constituyente. Eso es un atentado a los principios republicanos. Es decir, hacerle decir al constituyente lo que el constituyente no dijo. Es degradar el valor en la pirámide jerárquica de la Constitución. Bueno, pero justamente cuando eso ocurre, y de hecho ha ocurrido, es más, al Frente Amplio se le acusa de que ha incurrido en inconstitucionalidades demasiadas veces. Pero en todo caso, yo digo ante eso, vivimos en un Estado de Derecho con tres poderes separados y cada vez que eso ha ocurrido, el Poder Judicial reacciona y el Poder Político, en este caso el Poder Ejecutivo, da cuenta de esa reacción y se somete al mandato judicial, lo que de alguna manera habla de un equilibrio sano o más o menos sano. La pregunta es esta. Tranquilo, Gustavo, porque si es inconstitucional, como tú entiendes con tanta claridad y tanta fruición, habrá personas destinadas a ese objetivo que advertirán de la inconstitucionalidad, o a lo mejor no lo advierten porque tienen una opinión distinta a la tuya. Correcto. El planteamiento teórico tuyo es verdaderamente muy bueno y dejaría muy calmado a los uruguayos en tanto y en cuanto las cosas en la teoría se dieran también en la práctica. Mira, doctor, cuando empezás a elogiar y mirás con los ojos hacia el techo es porque se viene la munición gruesa. Calibre 150. Sí. Pero no es así. El así. Mundo no funciona así. El mundo no funciona así. Yo te escuchaba hace un ratito hablar de las teorías conspirativas y te escuchaba decir que hay una tendencia por determinadas personas o sectores
a buscar la quinta pata del gato. Seducen. Y yo quiero, pero yo quiero ver también, o quisiera poner de manifiesto los otros aspectos. Cuando existe determinados sectores con muchísimo poder económico, ¿verdad?, que inclusive su poder económico le da control sobre, por ejemplo, los grandes medios de comunicación, sobre las grandes agencias calificadoras de crédito, sobre los grandes bancos internacionales, y se va tejiendo lo que se llama la red del poder real, ¿verdad? Una red del poder real que nadie la puede desconocer, que tiene como su centro fundamental el sistema financiero internacional. Entonces, ellos, es decir, ese poder de los grandes centros financieros internacionales, logran direccionar el pensamiento, ¿verdad? Y logran introducir toda una suerte de mise en scène, ¿verdad?, con respecto al funcionamiento de los sistemas democráticos, de las elecciones, de la tripartición de poder. Pero después, cuando las papas queman, vos te das cuenta que eso colapsa. Por ejemplo, cuando la crisis de las hipotecas subprime del 2008, de golpe y porrazo llegaron a las principales cargos de gobierno, ¿verdad?, en Italia, en Grecia, en los organismos internacionales, individuos que no fueron electos. Es el caso de Mario Draghi, el caso de Monti, y que fueron puestos por la famosa troika, es decir, esos organismos internacionales que van condicionando las economías nacionales, y allí falló el sistema. ¿Por qué? Porque había que hacer un ajuste, porque había que implantar todo un sistema de reestructuración fiscal para bancar los rescates. Entonces vos te preguntás, pero cuando las papas queman, cuando hay crisis, cuando se necesita apretar las clavijas de los pueblos, allí todo ese sistema decae. Bueno, eso es así. No hay esa tripartición tan clara que tú estás planteando desde el punto de vista teórico. Las inconstitucionalidades en nuestra Suprema Corte de Justicia han sido absolutamente la excepción. La primer gran excepción es cuando se les tocó el bolsillo a los jueces. Allí sí, la inconstitucionalidad salió, pero así, aceitada. Como por un tubo. Ahora, las inconstitucionalidades presentadas, por ejemplo, por el fiscal Viana, respecto a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿verdad?, altamente agredido en estos últimos tiempos, las inconstitucionalidades como las que estamos presentando nosotros en este momento, esas ya se tratan de otra manera. Pero tampoco está bien, Gustavo, con todo respeto, no, sí, por supuesto, admiración y hasta cariño. Ahí viene el palo. dale. Que venga, lindo. Tampoco está bien decir que viene la Suprema Corte cuando dicta fallos que van en la dirección a lo que yo pienso. Claro. Y qué horrible, corrupta y el poder económico y la mar en coche cuando opina lo contrario, se trata sencillamente de análisis basados en fundamentos de carácter jurídicos y también en fundamentos de carácter práctico, cuando uno tiene conocimiento. Yo te voy a decir algo, la Suprema Corte de Justicia en los últimos tiempos tiene una actuación verdaderamente criticable. Ajá. Yo quiero plantearte, por ejemplo, la situación, y no es de mi palo ideológico, que viven hoy los delitos de lesa humanidad del pasado, no los del presente, porque hay un doble rasero en la justicia, ¿verdad? Una cosa son los delitos de violación de derechos humanos de la dictadura militar, o inclusive del pachecato, y otra cosa son los crímenes de lesa humanidad cometidos por el fraude amplio. Por ejemplo, los 12 quemados vivos en Rocha, por ejemplo, el estado de situación de las colonias psiquiátricas, por ejemplo, el hacinamiento carcelario durante el gobierno de Vázquez, todas situaciones denunciadas por mí, ¿verdad? Ninguna llegaron a buen término. En el hacinamiento estamos mejor. En el hacinamiento estamos un poquito mejor porque teníamos el 360% de hacinamiento y bajamos al 120%. Digámoslo, menos peor, entonces. Estamos menos peor. Estamos en situación de tortura. El artículo 18.026, el que se le aplicó a José López para incriminado por tortura, establece que el hacinamiento carcelario es una forma de tortura. Es decir, que este gobierno ¿está bien procesado José López y sus compañeros? Yo considero que... ¿Cometieron tortura? No, tortura no cometieron. Tortura no cometieron, y te voy a explicar por qué no cometieron tortura. Porque la tortura implica, y yo siempre dije, el temario contigo, viste, que se va abriendo, y lo cual me gusta. El tema de tortura implica una situación psíquica del agente, o sea, del torturador, con determinada teleología, con determinada finalidad.
La finalidad es, en realidad, llegar a la situación de shock del torturado, es decir, quebrar la conciencia del torturado con una actividad sistemática y finalística. Aquí lo que hubo fue una represión excesiva que está prevista en el código y que debió aplicarse, creo que en este momento no recuerdo, pero es el artículo 287, que es abuso contra los detenidos. Al existir hoy un antecedente jurisprudencial de poner el parámetro de tortura en una situación de tan poca exigencia en sus requisitos, hace que muchísimas actuaciones represivas del Estado, hoy actualmente, sean tipificadas de tortura y deberían estar procesados. Como por ejemplo, todas las autoridades carcelarias, porque el 127% de hacinamiento carcelario ya es tortura, si llevamos esa exigencia, la del caso del INAU. Entonces, hay un doble rasero, pero iba al tema del tratamiento del terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad de la dictadura militar. La Suprema Corte de Justicia, allá por la década del 80 y pico, después del 89 concretamente, la Suprema Corte de Justicia, la institución, dijo: la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado es constitucional. 3-2. Correcto. Votaron. Pasa muchísimo tiempo. Nos venimos al 2015. Y existe un fallo del doctor Fernández Lequini que dice: los plazos de prescripción de los delitos de lesa humanidad deben contarse a partir del 2011. ¿Por qué a partir del 2011? Porque en esa fecha se declara la inconstitucionalidad de la ley de pretensión punitiva del Estado. Todo lo que sucedió antes fue ilegal y no permitió computar el plazo porque los jueces no actuaban libremente. Eso se llama argumento basado en la propia culpa. Es decir, yo saco argumentos para defender mi tesis de mi propia actuación irregular, de mi propia actuación ilícita. Hoy el propio Poder Judicial dice: lo que hicieron los jueces antes fue ilegal, fue inmoral, y por lo tanto yo no puedo computar ese plazo como plazo de prescripción. Es absolutamente aberrante desde el punto de vista de la técnica jurídica querer argumentar en base a actitudes ilícitas del propio. Pero los jueces pueden decir, a ver si te sigo bien, creo haber entendido la esencia del pensamiento, pero los jueces podrían decir: pero no pudimos actuar no por resolución nuestra ni por interés nuestro, sino porque nuestros superiores así lo entendieron, la Suprema Corte. Correcto, ¿no? Pero tú tenés que partir de la base de que estás ante una institución. Claro. Y no solamente lo entendió la institución Poder Judicial, también lo entendió la institución Poder Legislativo, que legislaba en esa época. Bueno, de hecho, primero el Poder Legislativo. Legislativo y después la Suprema Corte. Es decir, aquí hay una interpretación absolutamente... Tú decís que es equivocada. No, es aberrante. Aunque pueda favorecer a violadores de derechos humanos, del terrorismo de Estado. Yo soy denunciante del segundo vuelo, yo denuncié lo que no denunció ningún abogado defensor de los derechos humanos, que fue la conexión con Estados Unidos, el Comité 40, que involucra a Henry Kissinger. Es más, cuando vino Bush, invitado por Tabaré Vázquez, que le hizo una gran fiesta y confraternizó con el genocida, ese mismo día yo interponía la solicitud de extradición de Kissinger como autor intelectual del Plan Cóndor y del terrorismo de Estado. Es decir, que a mí no me pueden imputar de una cuestión ideológica. Yo estoy haciendo un análisis de carácter técnico y estoy diciendo: aquí hay intereses de carácter político que se están canalizando en el sentido de mantener la política, una política que tiene un objetivo muy claro de captación ideológica con respecto a los delitos del pasado, que además están circunscriptos solamente a determinados personajes que ya son octogenarios. Entonces, lo que rescato de esto, esa famosa independencia no es tal. Hay una profunda interrelación y condicionamiento por parte del Poder Ejecutivo, que además es quien vota. Vos fijate hasta qué punto ese condicionamiento. Es el que tiene a los jueces hoy con una sentencia a su favor sin cobrar.
Es decir, que el condicionamiento es el que dictamina el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, que no le dio un peso y se lo dio todo al fiscal. ¿Por qué? Porque esta nueva estructuración como servicio descentralizado crea al fiscal nacional, al fiscal general de la nación, y le da atribuciones que no tenía hasta el momento. Y esto es muy importante. ¿Qué atribución le da? La de impartir directivas. Yo, fiscal de corte, que ya no soy fiscal de corte, soy fiscal general de la nación, tengo fiscales delegados. Puedo levantar el tubo y decirle, señor, al que está juzgando a Caloya, por ejemplo, señor, o el que tiene la denuncia que ratifico hoy de Aire Fresco, hoy denuncio a Almagro y a Mujica en crimen organizado. ¿Tú? Sí, yo, por el tema Aire Fresco. Puede levantar el tubo y al fiscal que está interviniendo en el asunto, que no sé si va a ser Juancito Gómez o Rodríguez, Gilberto, levantar el tubo y, bueno, no, la denuncia de Salle es un disparate, no le den pelota. Ese tipo de cosas está pasando y se está profundizando. ¿Pero estaría obligado el fiscal a hacerlo? ¿Y a vos qué te parece si viene yo que Pero sé? ¿Y por qué eso ya no ocurre en todo caso? ¿Por qué no puede ocurrir ya? Está muy bien tu pregunta. Eso ocurre desde el punto de vista fáctico, pero cuando vos tenés la legislación que te legitima esos hechos... Pero ¿dónde la nueva legislación dice que si te llama tu jefe podés darte de bruces con tu propio pensamiento y decir que lo de Salle es lo mejor del mundo o lo peor del mundo? Sí, está perfecto, ¿no? En la creación del fiscal general de la nación. Cuando tú decís fiscal general de la nación y no ya fiscal no de decís corte. Fiscal de corte, muy bien dicho, me sacaste la palabra de la boca, y no decís fiscal de corte, no decís fiscal para litigar ante la corte, sino que decís fiscal general de la nación, estás diciendo implícitamente fiscales delegados, y el fiscal delegado recibe instrucciones. Pero además existe ya el proyecto de ley en el que expresamente se establecen las directivas. Entonces, por supuesto, esta legislación, esta ingeniería jurídica va por pasos. Otro paso que va en el sentido... Bueno, pero pará, sigamos razonando de la perspectiva institucional de cómo se arman las cosas. Supongamos que en efecto sea todo tal cual tú lo decís. Uh-huh. Se hace esto para, no a la larga, a la corta, tener a la fiscalía con un presionada, ya no implícitamente, explícitamente y legalmente, sí, señor, ¿no? Y espacio legalmente, correcto, ¿verdad? Legitimado. Por el poder político de turno, sí, ¿no? Sí. Bueno, lo que se da de bruces además justamente con el otro principio que hablábamos antes, la correcto. Separación de poderes, etcétera, y la manejo en coche. Pues recordemos que el fiscal es quien nos representa a todos, ¿verdad? Exactamente. Si no hay denuncia de un fiscal, no hay procesamiento. Un juez no puede dictaminar una pena mayor a la que el fiscal... Correcto. Y eso para un lado, y también para el otro. Sí. Si un fiscal se ensaña con un asunto, puede llevarnos a los estrados judiciales sin una y otra vez si fuera preciso. Todo ¿verdad? bien, todo muy bien. Todo, supongamos que eso en efecto ocurre con esa intención. Bueno, lo frenaría la oposición. La oposición diría, no, esto está mal, esto no se puede, esto... Es más, cada tanto uno escucha en el sistema político uruguayo que la oposición del Uruguay justamente le sugiere a la ciudadanía que el Frente Amplio goza de, mejor dicho, tiene una frágil vocación democrática, ¿no? Cada tanto uno escucha ese recurrente argumento diciendo, estos mucho en la democracia no creen, hay en la interna del Frente Amplio sectores que ya no solo combatieron las instituciones, sino que aún hoy día la viven con cierto recelo. O sea, la oposición lo frenaría. Se te pica la audición. A ver. No existe la oposición. No existe. La oposición es colaboracionista. La oposición está detrás del proyecto país que ha marcado el fraude amplio, porque ninguno como el fraude amplio ha sido tan funcional a esos grandes poderes internacionales. Ninguno como el fraude amplio ha reprimarizado el país a las corporaciones. Ninguno se ha entregado tanto al capital financiero internacional. Ninguno ha extranjerizado tanto. Entonces es absolutamente funcional. Y te voy a dar una prueba. A ver, Salle, vos decís que en la interna se juntan Bordaberry y la calle Pou, la calle. Sí. ¿No? Porque la calle Pou recién está irrumpiendo, digamos, parece despectivo esto como lo digo, pero bueno, Bordaberry y la calle Pou,
Sí. Candidatos presidenciales de los dos lemas fundacionales del Uruguay, ¿no es cierto? Sí. Se juntan, vos decís que en el fondo se juntan, se miran y dicen, nosotros no pudimos haberlo hecho mejor, aludiendo al Frente Amplio. Como No. que el Frente Amplio hizo mejor las cosas que los propios partidos tradicionales desde esa perspectiva que tú entiendes nefasta y colaboracionista con el poder internacional, con el capital financiero, con la opresión capitalista al servicio de los más en contra de los más débiles. Se juntan y dicen, lo estamos haciendo bien, estamos acompañando y colaborando el proyecto del mejor representante de ese poder internacional. Que paradójicamente oligárquico. es la izquierda. Que paradójicamente se llama izquierda, pero que si tuviéramos que conceptualizarla conforme a lo que esos términos indicaban o querían decir en el pasado, es la ultraderecha gobernando. O sea que la oligarquía está feliz de la vida. La con el Frente oligarquía Amplio. nunca ha estado tan feliz teniendo a Abdala y a Pereira y al PIT-CNT trabajando para ellos. Ah, pará. El PCNT también me lo metiste Pero en por este baile. supuesto, pero a ver, ¿por qué el Fraude Amplio puede hacer lo que hace en un clima de relativa calma sindical y paz política? ¿De qué relativa calma sindical? ¿Pero en qué país vivís? ¿En qué país Justamente vivís vos? está representado. ¿En qué país vivimos? Abdala y Pereira salen a matar al radicalismo, ¿verdad? Acompañando la posición de Bonomi, hablando poco menos de provocadores, y que ese radicalismo se resume a no más de 30 personas. No más de 30, Bueno, justamente. perfectamente individualizadas. Una de ellas emblemática, la conocemos todos. Irma, amiga mía, Irma. ¿Te das cuenta? En un país donde tenés una crisis brutal, un endeudamiento como nunca en la historia, una prácticamente congelación de salarios, está pagando el Fraude Amplio el 47% de lo que pagaba Jorge Pacheco Areco. 47% de lo que pagaba Jorge Pacheco Areco, que Bonomi y todos estos salían a prender fuego, matar y secuestrar. Y aquí el gran problema es 20 locos, 20 individuos, perdón la expresión de locos, 20 sujetos, ¿verdad? Rectifico lo de locos, 20 sujetos que salen allí en una acción directa, de poca y de escasa trascendencia, la policía los reprime, y Santas Pascuas, nada que ver con los episodios que vivió, porque la gente tremendita dice, estamos volviendo al 60, no, espere que en el 60 tomaron las armas, secuestraron, robaron, mataron, esto es un episodio que comparado con lo de Peñarol es chico. pero qué curioso, porque vos decís que el Frente Amplio de alguna manera le hace el favor a la derecha, y yo te escucho a vos ahora, y es el perfecto discurso de la derecha el que estás haciendo. Estos que robaron, estos que afanaron, estos que torturaron. Pero Alejandro, no robaron. Bueno, no secuestraron, no mataron a Pascasio Báez. Y bueno, alguno habrá ido a prisión, supongo, alguno pagó por esa pena, ¿no? Sí, supongo que sí, y otros no. Pero y otros no. Pero estuvo el otro día Trovo, el diputado Trovo, buen amigo Trovo, hace tanto que lo conocemos. Al final uno termina generando amistad con toda la gente, por supuesto, ¿no? yo tengo buena relación. Y Trovo dice lo mismo que vos. Pero ¿por qué? Que Pescasio va, o sea que mira, que alguien del Frente Amplio dice, no, el que se junta con la derecha es pero perdón, al que dice eso, yo le contesto, pero el que está extranjerizando el país, el que está imponiendo la bancarización del país con la ley de bancarización, el que quiere el TISA, es Tabaré Vázquez, no es Salle. Y el que le da el apoyo, el que sale corriendo a los medios de comunicación y dice, yo te apoyo, Vázquez, si el Fraude Amplio no te acompaña, es Cuquito Lacalle. Fue el primero que salió desesperado a darle gobernabilidad. ¿Y por qué crees que se produce eso? ¿Por qué crees que el Partido Nacional hoy, en lugar de aprovechar de esta situación, de sacar partido de esta situación, sale a darle gobernabilidad en un tema que involucra a las grandes corporaciones internacionales? Porque paradójicamente, vos fijate las incongruencias del que miente, del que quiere decir que es de izquierda y es de ultraderecha. Vázquez va a la ONU y se queja de Philip Morris y acepta que perdió el juicio porque dice, no es ético no valorar los derechos humanos en esta contienda. Doctor Vázquez y sus asesores, usted sabe perfectamente que en el CIADI, que es el organismo arbitral del Banco Mundial, los derechos humanos no cuentan porque se aplica la lex mercatoria, la ley de mercado, que para nada reconoce el tema de los derechos humanos. Entonces, que usted
ahora salga y diga que es antiético, es reconocer que va a perder el juicio. Pero lo contradictorio, señor Vázquez, es que usted, sabiendo que el CIADI procede de esa manera, sabiendo que el CIADI lo va a perjudicar, usted reivindica el TISA. Y el TISA es precisamente entregar el país a ese tipo de servicios, a ese tipo de organismos arbitrales que fallan en favor de las corporaciones. Y por eso sale Cuquito, y por eso sale Bordaberry, y por eso sale Trovo a defender el TISA. Porque el TISA es precisamente una legislación internacional para las corporaciones. Hablemos de lo que ocurrió en el Codicen, porque también es cierto que esos 30 sujetos, como dijiste, no representan a nadie, ¿verdad? En este momento, a muy poca gente. Bien, y entonces, desde alguna perspectiva, se vuelve como... funcional. Déjeme elegir a mí las palabras, doctor. Déjame hablar. Déjame pasar un mensaje. Que no te dejo hablar. No, me puede ir un mes el programa y seguimos hablando. Yo te digo a vos, déjame hablar, Salle. La crees toda. Que lo hubiera dicho yo. No, tampoco. Dale. No, lo que estoy tratando de decir, que de algún punto de vista también es hasta injusto que estemos un día así, otro también, y otro también, hablando de lo que protagonizaron un puñadito de ciudadanos con cero o casi nula representatividad, y que se hayan transformado en el centro del debate de la República, ¿no? Mirá, Alejandro, en el medio de todos estos muchachos, cuando yo informaba de los aspectos técnicos de la situación que me tocó defender, les dije, estamos siendo funcionales al gobierno. ¿Por qué? Pero es al revés, agarran una notoriedad, pero claro, una difusión. Pero ¿qué es lo que se pierde detrás de esa difusión? Porque hoy estamos preocupados por el procesamiento o no procesamiento, pero lo que se pierde es que un maestro gana una propina. Alejandro gana 17.000 pesos por mes. ¿Me dejas de ser un vocero del gobierno ahora? ¿No? ¿Ahora? Pero mirá qué peleador que resultaste ser. Pero mirá qué peleador que resultaste ser. Voy a traer un abogado a esta charla. Pero mirá qué peleador. Mirá cómo pelea ¿cómo es? El vocero encubierto de la derecha en este programa. De la ultraderecha. No, del imperialismo, ¿no? Porque en el fondo... Sí. Pero mirá cómo pelea. Dale, ¿cuál es? Extremista de izquierda que se abraza con la derecha. Bueno, muy bien. Para que si nos ponemos en la pelea dialéctica no sigue la charla bien. Supongamos lo que vos decís, una propina ganan los maestros, decís, ¿no? Sí. Situación con la que vos estás en contra, por supuesto. Por supuesto. Bueno, y si te dice seguramente conoces a algún diputado del Frente Amplio con el que tengas cierta amistad, o los detestás a todos. No. Vuelvo a repetir, tengo buena relación personal. Esto es una discusión de carácter pero política. En una buena te digo, claro, discusión política. Sí. ¿Con quién tenés como onda? Le tenés como... Por ejemplo, a veces me encuentro en el centro con Orrico, que ahora está en el SODE, con Bruni, me he cruzado. Poneme Orrico. Con Bonomi no, bajamos en la misma parada, la 9, él baja a pescar, yo bajo a jugar al voleibol. ¿En dónde? Y no tenemos relación ¿En personal. ¿La parada de dónde? Parque del Plata. Ajá. Es más, vamos al mismo supermercado, él va al Rodi. Espera. ¿Ni se saludan? No tenemos trato, no. Yo lo denuncié penalmente, ¿viste? Entonces, y está bien, decís vos, no corresponde. Bueno, no es que no corresponda, yo creo que una conversación con Bonomi sería, digamos, en términos más duros que los que estamos protagonizando contigo. Bueno, pero nosotros iríamos al mismo supermercado, iríamos a comprar juntos y más, haríamos el asado juntos, supongo. Con todo gusto, está a disposición el parrillero mío. Bueno, me alegro, yo llevo la bebida. Bueno, en todo caso no, porque alguien se puede confundir que acá lo que estamos es ocupando roles, ¿no? Es decir, cada uno hace un rol, alguien contesta, alguien pregunta y se trata de... Debe estar buenos los mensajes, Alejandro. Sí, ya voy a ello. Mirá vos, Salle, además me dice en qué momento tengo que leer los mensajes. Muy bien, que yo tengo mi visión de estoy radio. Tomando mate, ¿me querés decir en qué momento tengo que vamos a ponerle azúcar y tomamos los dos. Porque sos dulcero, claro. Es verdad que sos dulcero. Bueno, muy bien. Pero... ¿qué peso puede tener en lo que dice un abogado que toma mate dulce? Ninguno. No existe. Donde se entere Bonomi de eso, se te mata de risa. Y esta es la oposición. Ese va a ser el argumento. Este partido lo tenemos ganado. Cuando en la revolución se le acabe el azúcar, ¿qué va a hacer? No, desde esa perspectiva te pregunto, a propósito de lo que ocurrió, ¿verdad? En el Códice, y vos decís que de alguna manera... eclipsa el verdadero problema, que es el bajo presupuesto que hay para la educación y el bajo salario que reciben los docentes, ¿no? Correcto, sí. Y alguien te puede decir el Frente Amplio, ¿no? Te puede decir Orrico,
Mirá, Gustavo, sí y no. Sí que son bajos. Que yo sepa, nadie el Frente Amplio ha dicho jamás, nunca, esta gente gana bien. Pero también es un hecho objetivo, fuera de discusión, que desde que está el actual partido de gobierno en la administración del Estado, los docentes ganan mejor en el Uruguay. Bueno, eso no es así. ¿No es así? No, eso no es así. No es así. Eso es mentira. Pucha, eso es mentira porque, claro, los contadores y los economistas tienen un margen. Ganaban mejor con Valle, decías tú. No, ahí está, muy bien lo que vos decís. ¿Vos viste cuál fue el parámetro que vos usaste? No, Valle. Lo inmediatamente. Claro, vos saliste a Valle, yo te salgo a Pacheco Areco. Y entonces te digo que ganaban más con Pacheco Areco. Ya es el tercer elogio que le haces a Pacheco Areco. No es elogio. Yo estoy marcando diferencias. Pero estamos hablando de la recuperación democrática para acá, Perdón, Gustavo. Pacheco Areco no fue un dictador. Fue un autoritario, pero no un dictador. No dio un golpe de Estado. Pero ¿quién me sugirió eso, no? Y me dijiste, estamos hablando de... Desde la recuperación... Sí. Ahí escúchate lo que vos quisiste. Correcto. Desde la recuperación democrática para acá. Claro. Es decir, el pozo, desde toda perspectiva que significó la dictadura, estamos de acuerdo, estamos ¿no? de acuerdo, sí, o en esto tenemos que afinar conceptos. A ver, es la política continuista del fraude amplio. Claro, por supuesto. Termina la dictadura y desde la recuperación democrática para acá, desde la perspectiva del salario, este es para seguir usando el término anterior, el menos malo. El menos malo de los momentos de los docentes. Sí, bueno, correcto. Hay que reconocer eso, es el abogado. Claro, es el menos malo desde la dictadura para acá. Sí. Ahora, si el parámetro de comparación lo llevamos un poquito para atrás, un poquito nada más, al Pachecato, yo te digo que el Pachecato pagaba 47% por encima de lo que paga el fraude amplio, el gobierno del fraude amplio. Entonces, verás que la recuperación no es tal. En todo caso, viene muy lenta. Pero a todo esto te digo lo siguiente, y aquí viene el gran tema. Para los maestros no hay dinero. Acabas de cometer una contradicción, perdón, abogado. ¿Por qué? No, la recuperación puede ser insuficiente. Es insuficiente. Bueno, pero no es lo mismo decir que no hay recuperación. Es insuficiente. La recuperación no es lo mismo, abogado. No, con respecto a la dictadura hay recuperación, con respecto a Pacheco Areco no. Sí. Ahí está. Quinta vez que elogias a Pacheco Areco. No es elogio. Vos me ponés la palabra elogio y yo digo referencia objetiva. Bien. Vayamos entonces al tema. Para los maestros... Tenés derecho a hacerlo, sí, 10 veces derecho, si querés. Sí, yo te defiendo ese derecho. Correcto. Peleo por tu derecho. Muy bien, yo también. El tema... ¿Vos peleás por mi derecho? Sí, ¿no? Claro. Fíjate cómo estoy peleando por los derechos de las minorías. Siempre en minoría. Pero ahí te identificás un poquito. Soy ateo, el 98% es creyente de un lado del otro. ¿De qué cuadro de fútbol sos? De Rampla Junior. Bueno. De los chicos, siempre hincho por el cuadro chico, juega con Peñarol Nacional, hincho por Danubio, o el Tanque, o el que sea, siempre contra el grande. Siempre contra el grande. Porque el grande es el que maneja el mundo. Y lo maneja en forma obscena. Y lo maneja en forma absolutamente fraudulenta. Y el Frente Amplio está al servicio del grande. El Frente Amplio, como ninguno, está al servicio del grande. Como ninguno. Le pagó a la banca financiera internacional $6.000 millones. ¿A quién votaste en la última elección? No, yo pago la multa. Yo no voto. ¿No crees? No, por supuesto que no. Pero si se había especulado que fueras candidato a la presidencia en un momento. ¿Cómo ibas a hacer? El sistema, ¿tenemos tiempito? El sistema actual de partidos políticos es un sistema que se basa fundamentalmente en los aportes, en la plata. El otro día escuchaba a Orsi hablar de este tema, al intendente de Canelones. Yamandú Orsi. Vos ganás... Docente también. Vos ganás las elecciones, como Murro también, docente. Sí, maestro. Sí, maestro, claro. Y ahora, por supuesto, recortando y hambreando maestros. Claro, hambreador de maestros. Murro, hambreador de maestros. Murro, hambreador de maestros. O sea que en su tarjeta tiene que poner Murro, hambreador de maestros. Esencialidad. Murro, represión. Murro, hambreador de maestros, junto con Castillo. Junto con Castillo, cuando Castillo me dice se comió un garrón. Murro tiene fama de ser medio calentón y grandote también, ¿eh? Y me pegará, ¿qué voy a hacer? No es la primera vez que pierdo, ¿eh? No es la primera vez que pierdo. Y además perder a los puños no significa nada. Como ganar tampoco. No soy un peleador, pero cuando hay que pelear, peleo y siempre cobro, por supuesto. Porque no practico. Jugamos en el mismo cuadro. Jugamos en el mismo cuadro. Pero asumimos, vamos para adelante. Marchamos. La última vez ahí en Sarandí y Tuzaingó me pegaron una piña, los lentes para un lado, el reloj. ¿Y por qué te pegaron, Gustavo? Un tema de tránsito. Pero bueno. Que vos sos calentón también, ¿no? Sí, le dijiste cosas. Sí. Casi me pasa por arriba y le pegué al coche. Y no terminaba de bajar, ¿viste? Pero pará, era joven y grandote. Ya ha pasado el tiempo. Sí. ¿Tenías razón?
y casi me pasa por arriba en una senda peatonal. O sea, es malo. Bueno, pero te juro que nunca más, los dejo pasar. Bueno, viste que cierto sentido de la supervivencia tenés, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Si no estaría vivo o estaría procesado, estaría en el CONCAR. Claro. Siendo víctima de tortura por parte del Estado. Siendo víctima de una cantidad de cosas que te puedo describir en el CONCAR, ¿verdad? No, de tortura porque dijiste antes, sí, ¿no? Por supuesto. Uniendo tus propios comentarios. Caes en el módulo 8, que es un patio cubierto con unas lonas, te espera una población reclusa de 200 individuos, la mayoría en slip, con los famosos cortes carcelarios y con un gran apetito sexual. Muy bien, así las cosas. Te cuento que no quiero caer preso. Pero te decía, un déficit parafiscal, es decir, lo que le pagamos a la banca internacional por diferencia de intereses de 6.000 millones. Esto no lo dice Astori, esto no lo dice García, esto no lo dice el PIT-CNT, esto no lo dice Cuquito, no lo dice Bordaberry. Lo dijo solamente el senador Saravia. El senador Saravia lo dijo. 6.000 millones de dólares le pagó el gobierno de Mujica a la banca privada internacional por una cuestión de intereses. Porque esto es así, necesitamos dinero para llevar a los bancos de Estados Unidos, las famosas reservas que tenemos que tener. Entonces tomamos dinero al 14% de interés y lo depositamos en Estados Unidos al 1% de interés. Ese 13% de diferencia lo paga el pueblo a través de lo que se llama el déficit parafiscal, que en el gobierno de Mujica fueron 6.000 millones de dólares tirados solamente para satisfacer los requerimientos de la banca privada internacional. Ahora, es interesante esto que decís, porque las políticas macroeconómicas, esto formaría parte de eso, sí, es algo que te diría unánimemente ha sido elogiado por el sistema político. Pero por supuesto, porque no hay oposición, porque el sistema macroeconómico político es el que diseñan los amos. Y los amos son los amos de blancos, colorados, fraudeamplistas e independientes. ¿Y la gente qué es? ¿Una manga? ¿Somos todos una manga de tarados que ninguno nos damos cuenta? No. Hay 4 lúcidos, vos y 3 más. Mira, yo te voy a explicar algo. ¿O vos solo? No. Yo no soy el único lúcido, pero lo que sí te puedo decir... Pero estás entre los lúcidos. Pero te puedo decir... No, yo dijiste, no soy el único lúcido. Correcto. Te digo lo siguiente. Yo soy un individuo que dispongo de muchísimo tiempo de mi vida para investigar. Es decir, hago un enorme sacrificio en mi vida para investigar. ¿Y entonces cómo haces tu tarea de abogado? ¿A mí mañana te necesito para algo? Y la hago. Pero si vas a estar estudiando eso... Bueno, pero el día tiene 24 horas. Lo haces rendir. No te voy a un partido de fútbol, no te voy a la iglesia, sacrifico muchas cosas. Ningún tipo de adoración, ¿no? Ni a fútbol ni a iglesia, eso decís. No, salvo por mí. Lo mismo que hacen los goles, eso es un crack. Tienes un altar con la imagen de un tal Gustavo Salle. Y antes que me haga la posición, pateo en contra. Está bien. El penal te lo cobras vos. Pará que estamos en el último tramo y hay una cosa que no me has dicho todavía. Sí, pará, y lo que ocurrió en el Códice. A ver, Gustavo, vos sos, ya me he olvidado, vos sos un hombre casado, o por lo menos estás en pareja, ¿no? Con hijos, con nietos, mi nieto vive conmigo, 11 años. Qué divino, mirá, qué fenómeno con el abuelo. Estoy actualizado. ¿Y tus muchachos, tus hijos, qué edad tienen más o menos? Nicole, que es dentista, tiene 31 años, es vegana, es una muchacha que estudia muchas cosas, está muy empapada con los temas que maneja el padre y tiene serias oposiciones conmigo. Ajá. No por ser del Frente Amplio, por cierto. No. Ahí está. Pero estará a la izquierda de vos todavía. Es vegana, por ejemplo. Ah, claro. ¿No? ¿Y vos algún asadito comés o no? Sí, como. Es un factor que inclusive, bueno, a veces preocupa porque ella no tolera ver a una persona comer carne, entonces... ni siquiera eso. No, ni siquiera eso. En fin de año, por ejemplo, tuvimos que suprimir el famoso lechoncito. Ella tiene una militancia vegana, ¿verdad? Una militancia por la alimentación saludable y fundamentalmente contra las corporaciones alimentarias, ¿verdad? Como Monsanto, por ejemplo. Bien, muy bien. Dale. Bueno, venite a casa un día y comés una milanesa. No, mamá hace unas milanesas exquisitas y como entonces, teniendo milanesa de mamá. No, lo que te quiero decir es lo siguiente. Sí, dale. Lo que pasó en el Codicen, sí, ¿no? La ocupación. No hablo de la reivindicación, sí, la ocupación, sí, ¿verdad? Sí. Que además perjudicaba a otras oficinas de otros organismos, sí, ¿no? Sí. Y el posterior desalojo, ¿qué? Y es un fenómeno político. Es un fenómeno político que expone... Pero no hace bien el Estado en decir, bueno, hasta acá no se ocupan establecimientos públicos. Pero paga un precio.
pero paga un precio político, y paga un precio político altísimo, porque se le cae todo el discurso. Claro, todo el discurso que intenta... Pero paga un precio, porque yo advierto que la gente no lo vive con malos... Y no lo ve con tan malos ojos, fíjate, ¿no? que Castillo tiene que salir a hablar del tema de la esencialidad, que se comió un garrón, No, yo estoy hablando de la desocupación, no del decreto de esencialidad. Pero mal que bien, vos no podés atomizar una secuencia de hechos, ¿verdad? Porque están encadenados, tienen una relación causal, un nexo causal. Entonces, evidentemente, se generan hechos políticos que traen consecuencias políticas. Y bueno, me podrás decir, entonces son actuaciones que buscan ese efecto. Yo no estoy dentro de la plenaria, yo simplemente defendí a una militante o una persona que estuvo en esos hechos. Ahora, como analista, entre comillas, advierto que evidentemente... Pero si muchachos hacen bien, porque hay que romper el sistema... No. Yo solamente te estoy diciendo, hay una actuación que genera un hecho político con consecuencias, ¿verdad?, que demuestra que todo el discurso que se tuvo hasta el momento con respecto a la criminalización de la protesta, sobre todo cuando el Fraude Amplio era oposición, porque no hay que olvidarse eso, Alejandro, es fundamental pensar cuál era el discurso cuando el Fraude Amplio estaba del otro lado, la forma en que sabotearon los gobiernos de Valle, de Lacalle, de Sanguinetti, ¿verdad?, con todas reivindicaciones que cuando llegaron al poder claudicaron e hicieron exactamente lo mismo y profundizaron lo que querían hacer los partidos lo que se llamaba los partidos de derecha, ¿verdad?, en ese término que para mí está perimido. Cuando se salió, por ejemplo, por ANCAP, mira, vamos al tema ANCAP. Cuando se salió por ANCAP... te quiero leer los mensajes. Dale, que me estamos en el último tramo. Pero déjame hablar de ANCAP un minutito. La calle quiso privatizar ANCAP y se hicieron allá aquellas manifestaciones. Salía Gómez codo con codo por La Teja con Tabaré Vázquez, lo estoy viendo cruzando el puente de La Teja de la perimetral. No, ANCAP ANCAP no se privatiza, ANCAP es el Estado, ANCAP somos todos. Bro, el Banco País, yo tengo un banco. El que puede gritar yo tengo un banco es Fernández, el de Fripur. Ese sí puede gritar ese tiene un banco que sacó 36 millones de dólares con un respaldo de 4. Los directores del Banco República que le dieron el crédito a Fripur tienen que estar todos presos. Bueno, entonces se defendía ANCAP. ¿Y sabés lo que hicieron estos individuos que nos gobiernan? Esta suerte de asociación para delinquir que nos gobierna. Crearon Gas de Sayago. Trajeron la plata de ANCAP. Trajeron la plata de UTE y crearon una sociedad anónima privada que nadie la puede escrutar, que nadie la puede controlar, que nadie la puede auditar. Y esa empresa se encarga de manejar a espaldas del Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas conoce el contrato de la regasificadora, porque en una carpeta verde yo se lo llevé al Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Y le entregaron 2.115 millones de dólares del pueblo uruguayo para que lo maneje sin ningún tipo de control. ¿Y sabés lo que es peor? Vos, Alejandro, sos garantía de ese negocio. Yo soy garantía de ese negocio. Y el que me está escuchando es garantía de ese negocio. ¿Sabés por qué? Porque igual que con Pluna, el señor Fernando Lorenzo, a espaldas del pueblo, como acostumbraba a proceder él en Pluna, firmó una garantía solidaria. Por lo tanto, todo lo que pase con la regasificadora, cuyos empresarios se eligieron en el estudio Posada y Vecino en una licitación privada fraudulenta, lo pagamos los uruguayos. ¿El Uruguay necesita regasificadora, sí o no? No sé si necesita regasificadora o si no, pues no soy un técnico en eso. Lo que necesita es una licitación limpia. Lo que necesita es en todo caso, escrutinio del Tribunal de Cuentas y del pueblo uruguayo, porque le metieron la mano en el bolsillo, sacaron la plata de tu bolsillo. Así que si precisa o no precisa ser un técnico. ¿Con qué finalidad, Gustavo? Corrupción. ¿Pero que alguien se lleva dinero para la casa? Pero por supuesto, ¿cómo se bancan las campañas electorales? Yo te pregunto, ¿para la casa o para su partido? Bueno, se lo puede llevar para el partido. A ver, resulta que nosotros comerciamos con Venezuela y el señor Almagro... O sea que acá tenemos nuestro propio Petrobras, ¿entendés vos? Pero por supuesto, pagamos una planta de etanol. El señor Sendik, que hoy en lugar de estar en el Parlamento tendría que estar en crimen organizado declarando como indagado, hizo una planta de etanol en Alur que la paga el pueblo uruguayo, la paga a través del precio político del etanol, que está 3 veces por encima del precio internacional. ¿Por qué? Porque se pagó la planta de etanol 3 veces lo que vale en el mercado. Pero eso lo dice la oposición, esto que tú estás diciendo. Pero la oposición lo dice en el Parlamento. Yo me la juego y voy al juzgado y hago la denuncia y pongo todo mi patrimonio en juego.
Que es mi cédula, por supuesto, ¿no? ¿Qué patrimonio? Por eso, ¿qué mi cédula. ¿Vos qué te crees? ¿Que yo voy a hacer todas esas denuncias y me voy a exponer teniendo un patrimonio atrás? No, vamos a ver los mensajes, Gustavo. Dale. ¿Sí? 099-894... No, la verdad que no, te digo la verdad. No, bueno, no dale, que me gusta. A ver, Ana de Bigman llegó cortado, así que reenvíalo, por favor, porque leí justo el final que dice Ana Bigman. Está bueno escuchar voces distintas, lo dice alguien que manda saludos. Salles, así no, baja el nivel de la alocución, paradoja. ¿Por qué usted la usa? ¿Les hace beber su propia medicina? Oportunista su proceder, lo dice Cristina, que manda saludos. Buen día, bien el señor. El Frente Amplio tiene compromiso con el pasado, igual que blancos y colorados, ya que sus partidarios y militantes dejaron parte de sus vidas en los partidos. Saludos, los envía el Canario, 099-894-987. He oído pendencieros y provocadores, descabellados y demagogos al colmo de tergiversar la realidad en su conveniencia. Pero el entrevistado de hoy es el colmo, lo dice Hernán. Hay otros mensajes. A ver, en español. La chica que tiró la piedra y no pudo pegarle al policía y sí le pegó a otro manifestante. ¿Es inocente? Saludos para ti, Ale, lo manda Sonia. ¿Está bien lo que pregunta Sonia ahí? ¿Está bien tirar piedra? Pero perdón, Sonia ya le puso en la cabeza a la militante lo que ella quiso. Tiró una piedra y no pegó. Punto. Ahora, lo que pasó en el cerebro de la jovencita... No, en el cerebro no. En el cerebro. La acción de tirar una piedra a un funcionario y no llegó al funcionario público. No le pegó al funcionario público. Bueno, por lo tanto, la conjetura... Con el mismo derecho, el automóvil que casi te pisa... Sí, seguimos no me pisó. Casi te pisó. No me Entonces pisó. vos fuiste el delincuente que le pegaste al auto. Una cosa son los delitos culposos y otra que se pena la negligencia, la impericia, sí, ¿verdad? Y otra cosa son los delitos dolosos, en el que tenés que probar el dolo. Bueno, pero en este caso la piedra es peor todavía. Pero no le pega al policía, le pega a una persona que no es policía. Por lo tanto, no llega al funcionario. O sea que después lo que podamos conjeturar con respecto al cerebro no me de ella... respondes, abogado. Respondele al oyente. ¿Está bien o está mal tirarle piedras a un policía? Está mal tirarle piedra a un policía, pero ella no le pega a un policía. Por lo tanto, si la intención fue de tirarle al policía o tirarle al compañero, tendrá que escudriñar la justicia con pruebas objetivas para poder determinar la intencionalidad. ¿Vos decís que está en duda si le quiso pegar? Claro. Vos decís que a lo mejor... Todavía no llegué a esa instancia. El objetivo de la muchacha era pegarle a un compañero. Te voy a explicar más. Pará. No te estoy cargando. Es un chiste. Está bien. Es la defensa. Yo el mío, es un chiste. Está perfecto y me encanta. Este tipo de entrevistas son maravillosas. Tener a una persona que confronta. Te explico, es cuando se sustancia el tema de la inconstitucionalidad. Entiendo. La defensa tiene otra carta en la mano. No ha llegado ahí todavía. Tengo a la persona que le pegó la piedra, que no va a formular instancia. Que no va a formular. Lo voy a llevar al juzgado y voy a decir, esta señorita me tiró una pedrada, me pegó y yo no voy a formular instancia. Por lo tanto me tienen que archivar la causa. Bien. Porque si el fiscal me dice, no, la intención fue tirarle al policía, pruébelo. Usted tiene la carga de probar que mi clienta le tiró al policía. Hermano, yo soy el fiscal, ¿me hablas así? me voy llorando a mi casa. No, pero que se te olvide cambiar de trabajo. No, primero, no hacen así. Y tengo una relación con la fiscal actuante. Esa es una. Que la llamo y le digo, ¿sabes una cosa? Te voy a interponer una inconstitucionalidad. No seas HP, me dice que me estás haciendo trabajar en vano. Bueno, muy bien. Seguí con los mensajes. Hay programas radiales. No me digas lo que tengo que hacer. Decime todo lo que quieras, Gustavo, esta es tu casa. Dale. Hay programas radiales que no me gustan, inventé un sistema infalible, no los escucho, así evito tener que gastar tiempo comunicándoles que no me gustan. Ingenioso, ¿no? Lo dice Raquel de Quipus. Esto tiene que ver con algo anterior. Está bien. Interesante la perspectiva que daba Raquel a propósito de otros asuntos. Por fin alguien dice las cosas como son, pero mire, Salles, que este programa tiene muchos soldaditos de los que ponen las banderas del Frente Amplio en el balcón. Bueno, bien. 099-894-987. Pero es curioso porque el oyente no parece ser de esos que pone banderas, ¿no? Y está formando parte de este programa. Mario dice, a ver. Villa Teresa algunos se fueron a enojar. A ver, por favor, reenvíalo, por favor, Mario, porque está entrecortado y empezó entrecortado el mensaje. Por favor, Mario, reenvíalo. Da miedo, Salles, me gustaría que presentara certificado de salud mental, lo dice Ana de Colón. ¿Alguna vez han esgrimido que está siempre, claro. Porque Ana es de Colonia.
De Colón. Ana de Colón. Ana tiene que darse cuenta que ella toma como normal, ella toma como parámetros de normalidad psíquica un mundo en el que mueren cada 34 segundos un niño de hambre y de inanición. No, pero eso es una injusticia a todas luces. ¿Por qué decir que Ana dice que está bien que mueran niños cada 34 segundos? Para ella, esta realidad que vivimos es normal. Y el que trata de desentrañar, pero déjame terminar la locución. Esa es una presunción, diría el abogado, pruébelo. Sí, correcto. ¿Por qué me trata de anormal? Bueno. Porque digo que hay una banca privada internacional, porque digo que, por ejemplo, Goldman Sachs es un banco que tiene a la mayoría de sus exfuncionarios en el gobierno de los Estados Unidos, porque Mario Draghi, porque Larry Summers forman parte del gobierno de los Estados Unidos que benefició y salvó a Goldman Sachs como a General Motors, porque el Fondo Monetario Internacional manda austeridad a los países periféricos, pero le dio 14 billones de dólares a los banqueros en situación de rescate. Por eso es anormal, Salle. En ese sentido, le digo lo siguiente: orgullosamente de ser anormal. Gustavo, te despido. ¿Sabes que hay unos cuantos mensajes que estoy viendo que aluden a tu presunta fragilidad psiquiátrica o algo así? Perfecto. Mira, se llama falacia ad hominem. A ver. La falacia ad hominem es cuando tú no puedes decir que los argumentos que vierte la persona son reales. Falacia ad hominem. Atacás a la persona. Cuando vos no podés decirle, es mentira que el déficit fiscal es de 6.000 millones, es mentira que el fraude amplio extranjerizó el 54% de la tierra, es mentira que reprimarizó al país y que los 3 productos que exportamos es carne, palos y soja, cuando es mentira que pagás el 47% de lo que pagaba Jorge Pacheco Areco. Cuando vos no podés rebatir esos datos de objetivos de la realidad, ¿qué decís? Salle es anormal. Me quedo con la otra. ¿Cómo es? Porque me interesó como ciudadano para quedarme con ese concepto. Cuando alguien cita cuando esgrime una causa que uno mismo provocó, digamos. Teoría del acto propio. Teoría del acto propio. Que eso es muy habitual que lo hacemos más en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, no, y en los procesos. Y lo primero que hacer precisamente es... Claro, nosotros generamos una situación... Y una situación ilegítima. Y después nos amparamos en esa ilegitimidad para decir... No, claro, es un contrasentido porque va contra la... No estoy dando la razón a tu argumento, me quedo con ese concepto que es muy valioso. Estás describiéndolo, bueno, es así, se llama teoría del acto propio. Teoría, para que me lo anoto, porque teoría, así yo también soy mejor a partir de mañana. Teoría del... Acto propio. Gustavo, te tengo que despedir. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Al revés, la seguimos más temprano que tarde, ¿no? Me encanta. Hay muchos más mensajes, bueno... Pero vamos a hacer lo siguiente, déjame pasar un aviso. Sí, el que quiera. 099. No me digas que vas a dar tú. 663-580. Y todo aquel que quiera expresarse y que me llegue lo que él pensó de esta entrevista, con todo gusto, para bien o para mal, los dos son recibidos con todo gusto. ¿Este es tu número telefónico? Este es mi número, claro. 099. Sí, lo tengo acá, apagado porque estoy contigo. 099-663-580. Estuviste en Europa, ¿te fue bien? Titular. Me fue espléndido porque viajé con mi familia. De paseo, ¿no? De paseo. Estuve en Berlín, estuve en Madrid, en Londres y en París. Ah, ¿te gusta la vida buena? La crisis, sí, por supuesto. ¿A quién no le gusta lo bueno? ¿A quién no le gusta? La crisis en Europa, que existe, estos países están profundamente endeudados, se vive de otra manera. Okay. No es la crisis de los países periféricos, pero es crisis. Y tienen un nivel de sometimiento tan importante y de control tan o más importante que el que tenemos nosotros aquí. Gustavo Salle nos ayudó, gracias Gustavo otra vez, gracias Gustavo Salle nos ayudó a poner la mañana en camino.